Bakú, agosto de 1945. Tras 4 años de guerra devastadora, los primeros soldados licenciados del Ejército Rojo regresan a casa. Pero su felicidad es agridulce. Muchos de sus camaradas han muerto en el campo de batalla. Nunca experimentarán la alegría de ver rostros familiares sonrientes, de abrazar a sus seres queridos o de regresar al hogar y a una ciudad que se ha librado de la guerra. Sin embargo, la ciudad estuvo muy cerca de ser reducida a cenizas y escombros. Desde el comienzo de la guerra en Occidente, los adversarios se han turnado amenazando a Bakú con la destrucción total. La Alemania nazi, por supuesto, pero también Inglaterra, Francia e incluso su hermana mayor, Moscú. Para todos los implicados, en un momento u otro, Bakú ha sido un blanco a destruir debido a su enorme riqueza: el petróleo. A finales de agosto de 1939, a pesar de los negros nubarrones que se están formando en Occidente, los cielos de Bakú siguen despejados. Stalin acaba de firmar un pacto de no agresión con Hitler y la capital de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán puede continuar su pacífica existencia anidada entre la barrera de las montañas del Cáucaso y la orilla del mar Caspio. Bakú es también una de las principales ciudades administrativas, industriales, científicas y culturales de la Unión Soviética. Los poetas tienen un lugar de honor entre sus muros. Con su ópera, sus teatros, sus cines y su pasión por la vida, Bakú se ha ganado, desde comienzos de siglo, el apodo de el París del Cáucaso. Este París se encuentra a 4.000 kilómetros del original, en una zona impregnada por la sangre negra de la tierra, que ha dado la vuelta a la economía y la geopolítica del siglo. Hasta donde se tiene memoria, la nafta siempre ha sido visible alzándose sobre la península de Absherón. Este antiguo aceite procedente de la piedra, extraído a poca profundidad, será rápidamente utilizado de muchas formas: combustible, productos farmacéuticos, cosméticos, productos dermatológicos. Pero la explotación industrial no comienza realmente hasta 1847, con la invención de las primeras perforadoras mecánicas del mundo en Azerbaiyán. 50 años más tarde, los Nobel y los Rothschild, dos de las familias más poderosas de Europa, poseen la mayor parte de los campos de petróleo junto con los nuevos magnates petrolíferos de Azerbaiyán. En ese momento, Bakú es la primera región productora de petróleo del mundo, extrayendo 11 millones de toneladas al año, o lo que es lo mismo, la mitad de la producción global. Miles de trabajadores y aventureros acuden a Bakú atraídos por la promesa del oro negro. Durante estos años de la fiebre del petróleo, la ciudad se convierte en el caldo de cultivo para los primeros bolcheviques. Es entonces cuando Stalin, un revolucionario procedente de Georgia y con métodos propios de la mafia, viene a sacar provecho. Llena las arcas del partido con los fondos robados a bancos y transportistas. Por todo el imperio del zar comienza a distribuir el periódico de Lenin, Iskra, junto con otras publicaciones bolcheviques impresas en una prensa clandestina llamada Nina, ubicada en un sótano oculto de Bakú. De vez en cuando pasa una temporada en la cárcel de Bailov. Utiliza como tapadera seudónimos como Soso y Koba, que aparecen cada vez con mayor frecuencia en los informes policiales. En 1939 no necesita seguir ocultándose. Hace tiempo que se le conoce oficialmente con el nombre de Stalin y ahora está al mando de la Unión Soviética. Vive en Moscú, pero vigila de cerca la ciudad donde llevó a cabo sus primeras actividades. A pesar de que Bakú produce 8 veces menos petróleo que Estados Unidos, el nuevo líder mundial sigue produciendo 22,5 millones de toneladas al año y el 72% de toda la producción de la Unión Soviética. La ciudad es de crucial importancia para la economía del imperio.
Es el corazón que impulsa el preciado líquido hasta las repúblicas hermanas y más allá, a través de muchas arterias diferentes. Una red de oleoductos, ferrocarriles y camiones cisterna organizada en la década de 1920 lo transporta por todo el imperio y lo exporta a los países occidentales. Gracias a esta vasta red, el petróleo de Bakú contribuye significativamente al desarrollo económico de la URSS. Stalin protege celosamente este precioso recurso, muy codiciado por su gran rival ideológico europeo, Adolf Hitler. La ambición de este rival es conquistar el mundo. Desde hace varios años ha estado entrenando a sus ejércitos utilizando maquetas antes de enviarlos al campo de batalla. Su objetivo, anexionar territorios vecinos que considera vitales para su país con la intención de establecer un Reich de 1000 años. Para lograr sus objetivos, Hitler ha creado la Wehrmacht, un brazo armado altamente mecanizado. Pero sus máquinas, que serán cada vez más eficientes con el paso de los años, están hambrientas de combustible. Dependiendo del modelo, un tanque puede llegar a consumir 1080 litros cada 100 kilómetros y un avión hasta 2150 litros por hora. Para comenzar la guerra, teniendo en cuenta el consumo civil, Hitler necesita, según sus expertos, al menos 9 millones de toneladas de combustible solo para el año 1939. Pero la producción de los pozos de petróleo del Reich, incluidos los de Austria y Moravia, a la que se acaba de anexionar, ni siquiera cubren una décima parte de sus necesidades. Por lo tanto, poco después de su llegada al poder en 1933, Hitler anima a la compañía química IG Farben a trabajar en la producción de combustible sintético a partir del carbón, algo que abunda en Alemania. Es un proceso más costoso que la extracción natural, pero para Hitler ese es el precio de la independencia. Sin embargo, solo suple un tercio de las necesidades de Alemania. Para el resto, los acuerdos comerciales con Rumanía le proporcionan casi 1,7 millones de toneladas de productos petrolíferos. Además, el contrato que acaba de firmar con la Unión Soviética 4 días antes del pacto de no agresión le garantiza la entrega de 160.000 toneladas, con la posibilidad de un incremento que pretende alcanzar los 2 millones de toneladas al año. Este combustible es entregado en la frontera polaca, donde debe ser transferido debido a la diferencia en el ancho de vías. Pero ni siquiera la suma de estas cantidades llega a ser suficiente para acumular reservas. Hitler necesita otros recursos. ...1 de septiembre de 1939, 8 días después de firmar el acuerdo con Stalin. Sin previa declaración de guerra, Hitler lanza contra Polonia una impresionante fuerza de maquinaria militar que incluye 1.600 aviones de combate y bombarderos y 2.600 Panzers. Acaba de crear un nuevo tipo de guerra, la Blitzkrieg o guerra relámpago, que reduce el consumo de combustible debido a su rapidez. Su objetivo principal es recuperar el corredor polaco que Alemania perdió en el Tratado de Versalles en 1919. También planea hacerse con el control de los pozos de petróleo de Galicia al sureste de Polonia, pero se verá obligado a compartirlos con su aliado Stalin. Tras solo 6 semanas de lucha, sus reservas de combustible están prácticamente agotadas. Francia e Inglaterra, las dos grandes democracias europeas de Occidente, declaran la guerra a la Alemania nazi, obligadas por sus compromisos con Polonia. Pero no están preparadas para el conflicto armado e impotentes observan el imparable avance de Alemania. En solo un mes, las fuerzas alemanas someten al ejército polaco obligado a rendirse a pesar de su sólida reputación. Pero ¿cuál es el mejor modo de hacer frente a esta máquina apisonadora? ¿Cómo puede ser neutralizada? Una forma segura de paralizar la Wehrmacht es cerrar el grifo de Bakú. Eso impedirá que el petróleo soviético llene de combustible los tanques, aviones y barcos alemanes. Durante los primeros meses de guerra falsa, los jefes de gabinete aliados trazan diversos planes de campaña. Ya tenga el nombre en clave de Pike, RIP o MA6, el objetivo es siempre el mismo, el bombardeo de Bakú.
Se asignan fondos para la construcción de campos de aviación y el adiestramiento de pilotos. Finalmente, eligen una ruta de ataque desde el norte de Irak. Se llevan a cabo 2 vuelos de reconocimiento a gran altitud sobre Bakú y Batumi. Los bombardeos, repartidos en un periodo de 45 días, están programados para comenzar el 15 de mayo de 1940. Posteriormente, la fecha es retrasada al 30 de junio. El coronel John Slessor, a cargo de las operaciones, cuenta con 160 bombarderos de largo alcance a su disposición, la mitad británicos y la mitad franceses. Más de 900 toneladas de munición se destinan a esta operación, incluidas 5.000 bombas de propósito general y 70.000 bombas incendiarias que convertirán la región petrolera en un auténtico infierno. Bakú será borrado del mapa independientemente de lo que le suceda a su población. Los habitantes de Bakú siguen el desarrollo de los acontecimientos desde la distancia. No se sienten directamente afectados por esta guerra que comenzó en Occidente. Creen estar protegidos del peligro gracias al pacto de no agresión germano-soviético y la vida continúa inalterable. Son completamente inconscientes de la terrible amenaza que se cierne sobre ellos y que podría cambiar sus vidas para siempre. Afortunadamente, los inesperados acontecimientos en Occidente jugarán a su favor. En la madrugada del 10 de mayo de 1940, los ejércitos de Hitler avanzan sobre Holanda, Bélgica y Francia. Una vez más, pone en marcha una formidable maquinaria armada que avanza directa a la batalla, aplastando todo a su paso y marchando a toda velocidad hacia el Canal y París. Los estrategas aliados están convencidos de que no podrá mantener ese ritmo y pronto se quedará sin combustible. Sin embargo, olvidan neutralizar los principales depósitos de almacenamiento ubicados en Bélgica, los Países Bajos y Francia, así como las redes de distribución. Algo que los alemanes aprovechan para abastecerse sin problemas. Hay combustible de sobra para suplir el consumo. Para cuando se incendian los depósitos de la región de París ya es demasiado tarde. La derrota es inevitable. 1 a 1, los Países Bajos, Bélgica y Francia son sometidos. El 14 de junio, la bandera nazi ondea sobre la Torre Eiffel. Gran Bretaña se bate en retirada, replegando sus tropas en el último minuto. En el cielo del Canal de la Mancha, Hitler está listo para enfrentarse a Inglaterra. A pesar de la ventaja numérica de 4 a 1, sus 3.000 aviones no consiguen imponerse. Sin embargo, agotan de manera significativa sus reservas de combustible. Ajenos a la guerra, los residentes de Bakú se sorprenden al saber que se han librado de un destino infernal. La oficina de propaganda alemana publica documentos en los que se detalla la Operación Pike. No obstante, las autoridades soviéticas en el Cáucaso ya estaban en alerta. Se había reforzado el número de aviones de artillería y el Estado Mayor del Distrito Regional Militar llega incluso a llevar a cabo un ejercicio de simulación de respuesta a un ataque aéreo. Mientras, los pozos y las refinerías de petróleo de Bakú siguen funcionando a toda máquina. Además de abastecer al país y de las exportaciones a Alemania, el Comité Central y el Consejo de Comisarios del Pueblo deciden constituir enormes reservas de combustible de todo tipo. Gasolina, carburante para aviones, diésel, aceite de aviación, aceite de motor y lubricantes con el fin de satisfacer todas las necesidades militares. El 80% de esta reserva depende por completo de la producción de petróleo de Bakú,
así como de los trabajadores, técnicos, químicos e ingenieros. Pero a pesar de haber evitado el ataque anglo-francés, no son conscientes de las nuevas amenazas que se vislumbran en el horizonte. Durante la primavera de 1941, Hitler recibe un importante aviso. Su ejército se quedará sin combustible en agosto. Ignorando los tratados, decide servirse directamente de la fuente y lo explica claramente a sus generales. Una vez que el ejército rojo sea destruido, la Wehrmacht se dirigirá a los pozos de petróleo de Bakú para hacerse con el ansiado oro negro. El 8 de octubre de 1940, y siguiendo sus órdenes, la Wehrmacht se dispone a invadir Rumanía con la excusa de proteger sus campos petrolíferos, ya que los consideraba de fácil acceso para los soviéticos. En noviembre, Rumanía se alía a Alemania y le otorga el monopolio de su petróleo, que asciende a 3,5 millones de toneladas anuales. Hitler ya está listo para luchar contra Stalin. El 22 de junio de 1941, rompiendo su promesa, comienza la Operación Barbarroja. 3.200 aviones, 3.300 tanques, 600.000 vehículos a motor, 625.000 caballos y 3 millones de hombres avanzan sin previo aviso sobre la Unión Soviética. Una vez más, Hitler cuenta con el factor sorpresa y un gran número de tropas para librar una guerra relámpago con 3 objetivos iniciales: Leningrado en el norte, Moscú en el centro y Kiev en el sur. De nuevo, debe actuar con rapidez. Sus reservas de combustible son limitadas. Le permitirán continuar las operaciones militares durante 3 meses y, en el caso de los aviones, las existencias de carburante solo podrán mantenerlos en el aire durante 1 mes. A partir de este momento, no podrá seguir contando con los suministros soviéticos. Stalin queda impactado. A pesar de las muchas advertencias, hasta el último momento se ha negado a creer que su aliado pudiera traicionarlo. Incluso ejecutó al comunista alemán desertor que le advirtió. También ignoró las advertencias de Ramsey, su agente especial en Japón. Más conocido como Dr. Sorge, este hombre originario de la región de Bakú llega incluso a darle la fecha exacta de la invasión. Una vez que Stalin se recupera del golpe, apela al patriotismo del pueblo soviético y del Ejército Rojo, que tan orgullosamente había marchado por la Plaza Roja tan solo 1 mes y medio antes. Consigue reunir 4,5 millones de hombres, más de 20.000 tanques y 15.000 aviones para luchar contra el invasor. Stalin declara al enviado personal del presidente Roosevelt: el destino de la guerra depende de los motores de gasolina. Él, por su parte, no tiene problemas de suministro de combustible. Cuenta con el petróleo del Cáucaso. En Bakú, el asombro da paso rápidamente a la conmoción. El país está en guerra. Todos deben movilizarse para hacerle frente. 700.000 personas, casi 1/4 de la población total de Azerbaiyán, acabará alistándose durante todo el conflicto para luchar en su gran guerra patria. Tras el adiestramiento, el 193 Regimiento de Artillería Antiaérea, estacionada en Bakú, es destinada al oeste de Moscú para defender la capital sitiada. Mujeres de todas partes se ofrecen voluntarias para sustituir a los hombres que han marchado al frente. Las trabajadoras de la industria del petróleo deciden, junto con sus homólogos masculinos, ampliar sus turnos de trabajo. 12 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, sin descansos o vacaciones, hasta que el conflicto finalice.
En el verano de 1942, más de 25.000 mujeres trabajan en el sector del petróleo. Sus turnos pueden durar hasta 18 horas. En las refinerías y fábricas de productos químicos, el número es incluso mayor. Las mujeres representan el 60% de la población activa en 1944. Como resultado, desde junio de 1941 hasta junio de 1942, durante el primer año de la guerra, la producción de petróleo de Bakú asciende a 23,5 millones de toneladas, un récord histórico. Todo aquel que no pueda estar en el frente, independientemente de su edad o género, deberá contribuir. La Unión Soviética necesita cada brazo y cada mano. Las madres deben tener libertad para trabajar, por lo que el Estado se hace cargo de los niños. Pero no puede evitar que el fantasma de la guerra sobrevuele las guarderías. Solo tenemos que dar una patada en la puerta y toda la estructura podrida se vendrá abajo, predice Hitler. Las primeras semanas del conflicto parecen darle la razón. Las líneas soviéticas son diezmadas, arrasadas. En solo un mes, los alemanes están a 150 kilómetros de Leningrado, 300 de Moscú y 200 de Kiev. Aprovechan las reservas de combustible distribuidas a lo largo de la frontera 3 semanas antes por el gobierno soviético para sus propios vehículos. Pero desgraciadamente para los alemanes, la mayoría de las 100.000 toneladas incautadas resultan ser combustible diésel, inútil para ellos. Sus tanques y camiones funcionan con gasolina. Esto les lleva a incendiar las reservas y continuar su avance. Los británicos creen que los soviéticos no aguantarán más de 6 meses. Al haber ocupado Siria, al sur de Azerbaiyán, los británicos controlan ahora, junto con los estadounidenses, una gran parte de Oriente Medio y sus ricas reservas de petróleo. Su objetivo sigue siendo privar a Hitler del petróleo del Cáucaso. El jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire ordena a sus comandantes militares que se preparen para bombardear Bakú. La ciudad está en economía de guerra. Las fábricas que trabajan para la industria del petróleo comienzan a producir lanzallamas, ametralladoras, lanzacohetes Katyusha, apodados órganos de Stalin, piezas de morteros y fusiles de asalto. También producen municiones de todo tipo y tamaño, obuses, minas antitanque, bombas incendiarias, granadas e incluso cócteles Molotov a un ritmo de hasta 10.000 unidades al día. Se construyen grandes naves para ensamblar los aviones que se entregan por piezas. Los astilleros se vuelven a abrir para el mantenimiento y las reparaciones de los barcos y buques de carga del Mar Caspio. Gracias a un nuevo proceso ideado por el destacado químico de Azerbaiyán, Yusif Mamadaliev, las refinerías de petróleo logran producir un combustible para aviones de alto octanaje que mejora en gran medida el rendimiento de la Fuerza Aérea Soviética y permite a sus pilotos competir contra los ases de la Luftwaffe. En Ucrania, a pesar de la precaria red de carreteras, algo que daña los motores, la división acorazada alemana avanza con rapidez, lo que provoca un consumo adicional de combustible. El despliegue de las líneas de 500 a 750 kilómetros crea dificultades en lo que respecta al suministro, tanto de máquinas como de hombres. Pero nada parece detenerlos. A finales de septiembre de 1941, rodean Leningrado. Los alemanes se encuentran a tan solo 100 kilómetros de Moscú y ocupan una gran parte de Ucrania. Después de 3 meses de campaña, Hitler puede presumir de haber hecho 2,5 millones de prisioneros y haber destruido o capturado 22.000 cañones, 18.000 tanques y 14.500 aviones. No tiene ninguna duda de que pronto se apoderará de la capital del Imperio Soviético. Y finalmente podrá poner sus manos sobre sus riquezas. Solo 1.000 kilómetros los separan de Bakú.
Pero el otoño comienza y con él llegan las lluvias torrenciales. En pocos días, las calles se convierten en fangosos pantanos que inmovilizan todo tipo de vehículos. Incluso los tanques tienen problemas para avanzar porque sus orugas son demasiado estrechas. El Rasputitsa, o Estación del Fango, ralentiza a la Wehrmacht hasta paralizarla por completo. Una vez que las carreteras se congelan, los Panzers pueden continuar con su inexorable avance. El 5 de diciembre, a tan solo 30 kilómetros de la capital, un contraataque soviético dirigido por el general Zhukov logra detenerlos. Los alemanes son obligados a retroceder incluso hasta 200 kilómetros de Moscú gracias a una renovada fuerza aérea soviética y justo cuando el invierno cae sobre ellos. Las temperaturas descienden rápidamente hasta alcanzar 30 y 40 grados bajo cero. Estas condiciones climáticas acaban congelando a hombres, equipos, vehículos y armas. Los soldados hacen lo imposible para mantener el calor. Una vez más, el frente queda inmovilizado, esta vez durante largos meses. Los soviéticos pueden alegrarse. La guerra relámpago ha fracasado. Mientras, el Volga sigue siendo navegable y los petroleros de Bakú continúan suministrando a Moscú todo tipo de combustible, especialmente para los aviones, cubriendo el 80% de las necesidades del Ejército Rojo. En Bakú, la primera embestida del invierno produce muchas menos pérdidas de vidas humanas que los ataques alemanes. Este invierno dejará a los niños recuerdos imborrables del deleite mágico y breves momentos de calidez y confort compartidos con quienes luchan contra el invasor nazi en el frente. En febrero de 1942, una brigada de perforación recibe la Orden de la Bandera Roja en reconocimiento a su excepcional contribución a la defensa de la patria soviética. Por decreto del Soviet Supremo, los 500 mejores trabajadores del petróleo de Bakú son homenajeados en el Instituto de Tecnología. Su compromiso es inquebrantable. Durante el mes de abril envían más de 500.000 toneladas de productos derivados del petróleo por el mar Caspio. Y durante los meses siguientes producen 800.000 toneladas adicionales, con el fin de reponer las reservas de combustible del país que han quedado mermadas a la mitad desde el comienzo de las hostilidades. En su cuartel general de Vinitsa, Ucrania, Hitler retoma el plan que un año antes había presentado a su Estado Mayor, bautizado como Operación Azul. El objetivo, tomar el control de los campos petrolíferos del Cáucaso, tendrá un doble impacto. Derrotará a Stalin privándole de los suministros de combustible y resolverá sus propios problemas de abastecimiento. Incluso fija la toma de Bakú para el 25 de septiembre, una predicción que nadie en su entorno se permite dudar. Se crea todo un departamento, el Stadtwestfalen, para organizar la restauración y explotación de los pozos petrolíferos. Una película propagandística de la época muestra a un Hitler adelantándose a los acontecimientos y sirviéndose una gran parte del proverbial pastel de la Unión Soviética. En un principio, los hechos parecen darle la razón. En solo 2 meses, los ejércitos del sur se apoderan de Sebastopol y completan la ocupación de Ucrania. El Ejército Rojo, en un aparente estado de caos absoluto, es brutalmente aplastado y obligado a replegarse en todos sus frentes. Pero su jefe de Estado Mayor le advierte: de continuar a este ritmo, las reservas de petróleo se agotarán a mediados de septiembre. Hitler decide acelerar su plan y dividir sus tropas. El general Paulus recibe la orden de bloquear todo el tráfico en el Volga, al norte de Stalingrado, mientras el general List se dispone a tomar Kubán y apoderarse de los centros petrolíferos del Cáucaso.
Si no tomamos Maikop y Grozny, no tendré más remedio que poner fin a la guerra, les recuerda Hitler. Rostov cae el 25 de julio y los alemanes cruzan el Don con un frente que se extiende más de 300 kilómetros. Inutilizan el oleoducto y las líneas ferroviarias que dan suministro al Ejército Rojo y avanzan rápidamente. Hitler se regocija. Los rusos están acabados, dice. Pero una vez más, el abastecimiento de suministros no puede seguir el ritmo de las operaciones. A finales de julio, los vehículos quedan paralizados por falta de combustible. El general Paulus debe soportar una espera de 8 días a 300 kilómetros de Stalingrado hasta lograr abastecerse y reanudar su camino hacia la conquista. La amenaza alemana obliga a Stalin a reaccionar, que da la orden número 227 a todas las unidades. Ni un paso atrás. Convoca a Nikolai Baibakov, el nuevo comisario del petróleo. Baibakov recibe una compleja orden de Stalin. Debe impedir que los yacimientos del Cáucaso caigan en manos alemanas, pero le advierte: debes destruirlos si los nazis se apoderan de ellos o serás fusilado. Pero si los destruyes y se demuestra que los alemanes no hubiesen logrado acceder a ellos, también serás fusilado. Pero la presión del ejército alemán es irresistible, y tan pronto como reabastece a sus panzers de combustible, reanuda su avance. Las ciudades del Kubán caen una tras otra. El 9 de agosto, el general von Kleist invade Maikop, pero descubre que los campos petrolíferos están en realidad 50 kilómetros más al sur. A pesar de ello, Radio Berlín se apresura a anunciar que el petróleo de Maikop, 19.000 toneladas diarias, serán ahora suministradas al Reich. Pero cuando una semana después llega al corazón de la cuenca petrolífera, von Kleist descubre que casi todos los pozos han sido saboteados. Solo 2 permanecen en funcionamiento, e incluso después de que logren restaurarlos, la producción no alcanza ni 10 toneladas diarias. La decepción es similar en Krasnodar, la capital cosaca y la ciudad industrial más importante de la región de Kubán, que además es un importante centro de actividad de refinamiento de petróleo. Aquí también, la mayoría de los productos y equipos petrolíferos han sido evacuados a Grozny y el resto ha sido destruido. La refinería número 5 y sus 80.000 toneladas de petróleo refinado han sido incendiadas. El oleoducto ha sido saboteado y los pozos se han sellado con hormigón armado. A pesar de este revés, los alemanes continúan avanzando hacia el este, hacia Grozny y hacia el sur, hacia el Mar Negro. Atraviesan los puertos de montaña del Cáucaso transportando manualmente la artillería pesada en altitudes de hasta 3.000 metros. El 21 de agosto, el Grupo Groth de la Primera División de Montaña Primera iza la bandera con la esvástica en la cima del monte Elbrus. Con 5.642 metros, es el pico más alto del Cáucaso y de Europa. En Azerbaiyán, esta simbólica conquista es inquietante. La amenaza alemana es cada vez mayor. En Bakú, las autoridades preparan a la población para la invasión. Desde los campos vecinos, los agricultores hacen generosas contribuciones y participan en la constitución de una columna de tanques. Los aliados angloamericanos proporcionan vehículos a través de la política de préstamo y arriendo que Stalin negocia con el representante de Roosevelt.
llegan directamente a Bakú desde Irán, ya que los submarinos alemanes han impedido a los convoyes aliados navegar por el Báltico. Hasta el final del conflicto, importantes equipos militares son transportados por el puerto de Bakú, incluidos casi 5.000 tanques, algunos de los cuales son asignados a la defensa del Cáucaso. Stalingrado también se prepara para una ofensiva alemana. El sexto ejército del general Paulus está a solo 50 kilómetros. El 23 de agosto y dirigida por von Richthofen, la ciudad ve la cuarta flota aérea de Luftwaffe, que había bombardeado Guernica, aparecer en sus cielos. 600 aviones comienzan a hacer sus letales pasadas. Nada ni nadie está a salvo. Las 9 grandes reservas de petróleo son el blanco perfecto para los pilotos alemanes. Millones de toneladas de combustible arden creando columnas de humo sucio y negro que flotan en el aire durante días. El combustible que se filtra de los buques cisterna bombardeados se quema en el Volga. Ni siquiera los hermosos edificios de la ciudad a orillas del río, ni las casas más viejas se salvan. $40.000 personas pierden la vida durante este ataque bombardeo inicial. La batalla durará 162 días. 162 días de incesante guerrilla urbana, durante la cual los alemanes conquistarán hasta el 90% de la ciudad, metro a metro, casa a casa. La Luftwaffe lanza bombas sobre el Volga, volando los barcos que viajan por el río. Pronto controlarán todo el tráfico marítimo hasta Astracán, pero no logran bloquearlo por completo. Desafiando los ataques aéreos, los marineros del Kaspflot y el Kapstanker, con base en Bakú, continúan entregando incesantemente combustible, alimentos y equipos de guerra durante todo el asedio de Stalingrado. En total, 149.000 toneladas de combustible son suministradas a las unidades del Ejército Rojo que defiende la ciudad, a pesar del enorme coste humano y de material. Cuando los marineros de Bakú se quedan sin barcos, inauguran un nuevo medio de transporte. Por primera vez en el mundo, todo tipo de cisternas, a veces enganchadas formando trenes, se ven flotando por el agua remolcadas por barcos de vapor. El Ejército Rojo debe ser abastecido a toda costa. Pero en el norte del Cáucaso, los alemanes son cada vez más persistentes. Los Panzers han llegado al Terek y amenazan Malgovet y Orjonikidze. Se encuentran a tan solo 60 kilómetros de Grozny y a 500 kilómetros de Bakú, al alcance de la Fuerza Aérea Alemana, que ha tomado la base aérea de Stavropol. Tras 3 meses de combate, las tropas alemanas están exhaustas. Además, su cercanía a Bakú también les aleja de su base de suministro y hasta los petroleros están agotando sus reservas de combustible. Por todo ello recurren a los medios de transporte locales y tradicionales, menos ávidos de combustible, pero mucho más temperamentales. El 6 de septiembre de 1942, Radio Moscú retransmite el último mensaje de Stalin dirigido a las repúblicas transcaucásicas. Resistiremos hasta la muerte. Esta es la llamada de advertencia de nuestro país. De inmediato se declara la ley marcial. Los voluntarios se unen a los destacamentos antitanques y batallones especiales que defienden las rutas que conducen hasta el Mar Negro. El mensaje de Stalin también ha llegado a Azerbaiyán.
El Comité de Defensa del Estado moviliza a 90.000 residentes locales, en su mayoría mujeres, para fortalecer las defensas militares alrededor de las ciudades. Bakú se prepara para defender firmemente sus plataformas de perforación. Para evitar que caigan en manos del enemigo, las más modernas se desmontan y se envían a las nuevas cuencas petrolíferas en el noreste, junto con los mejores ingenieros y técnicos. Esta enorme labor está dirigida a promover los nuevos yacimientos alejados del peligro. 764 pozos son sellados con hormigón y 81 unidades de perforación completas son enviadas a Kuibyshev, la actual Samara, a 2.000 kilómetros de distancia. Se trata de una arriesgada maniobra, dado que la región solo produce 2 millones de toneladas anuales, el 10% de la producción de petróleo de Bakú. Debido a la gran cantidad de trabajadores de Bakú reubicados, casi 6.000, la región pasa a ser conocida como la Segunda Bakú. Pero las condiciones meteorológicas de la zona apenas guardan semejanza con el clima templado de las orillas del Caspio. Aunque las temperaturas en verano son altas, durante el invierno caen hasta los 30 o 35 grados bajo cero. A pesar de ello, el personal logra aumentar la extracción en un 42% el primer año. Descubren 5 nuevos yacimientos de petróleo y gas. También comienzan la construcción de una enorme refinería y el primer oleoducto es diseñado para abastecer a las fábricas de armamento 165 kilómetros al este. En Bakú, con el fin de compensar la pérdida de producción debido al cierre de los pozos modernos, el 25% de los pozos antiguos y abandonados se reactivan, lo que repercute en el medio ambiente. La producción es fundamental, independientemente del costo. Esta es una lucha diaria y todos los trabajadores se movilizan a sus puestos. No pueden ser reclutados por el Ejército Rojo sin un permiso especial del Comité de Defensa del Estado. Incluso uno de sus lemas es «Nuestro Stalingrado está en cada pozo». Por iniciativa de Nikolai Baibakov, nombrado miembro del Comité de Defensa del Estado, los trenes que transportan explosivos se desvían directamente a Bakú. Su propósito es destruir los pozos restantes, pero solo como último recurso. Baibakov está en la cuerda floja. Stalin le advierte: si dejas, aunque sea 1 tonelada de petróleo a los alemanes, te fusilaremos. Tras una breve pausa añade: si destruyes los campos petrolíferos, pero Hitler no llega hasta ellos y nos quedamos sin combustible, también te fusilaremos. Bakú vive ahora bajo una doble amenaza. El enemigo quiere ocupar la ciudad a toda costa, pero lo que es peor, sus propios dirigentes están dispuestos a sacrificarla. Por no hablar de que Churchill aún no ha renunciado a unirse a la fiesta. Un mapa de Bakú con objetivos de bombardeo se guarda en la Biblioteca Nacional de Edimburgo. Al norte del Cáucaso, el reabastecimiento aéreo hace posible que los tanques vuelvan a ponerse en marcha. Pero ahora se enfrentan a una mayor resistencia de los soviéticos que bombardean Stavropol. La moral de los invasores se desploma, mientras que la de los defensores se eleva. Ahora, los soviéticos tratan de atacar a los alemanes desde atrás. Para evitar ser capturados, los alemanes deberán retirarse con rapidez. Hitler es consciente de que no logrará hacerse con Bakú y que la carrera por el petróleo ha terminado. Si no va a lograr conquistar los pozos del Cáucaso, su enemigo también debe ser privado de ellos. Siguiendo sus órdenes, Richthofen y sus 123 bombarderos operativos restantes emprenden una serie de ataques contra Grozny. Entre el 10 y el 12 de octubre, el fuego es incesante. Pero las refinerías han sido desmontadas y evacuadas junto con las reservas de petróleo por el mar Caspio. Aunque a Hitler le gustaría someter a Bakú a un destino similar, la ciudad está ahora fuera del alcance de la Fuerza Aérea Alemana, ya que la Fuerza Aérea Soviética ha destruido su base de Stavropol. Hitler traslada ahora toda su atención a Stalingrado. Si quiere conservar su credibilidad y mantener una puerta abierta al Cáucaso para relanzar su ofensiva a Bakú durante la próxima campaña, es imprescindible que conquiste la ciudad que lleva el nombre de su enemigo. Algo muy simbólico.
El sexto ejército de Paulus controla ahora el 90% de la ciudad. Sin embargo, el 19 de noviembre de 1942, por primera vez en esta batalla, el ejército rojo recupera la supremacía. Zhukov contraataca enviando a sus generales Batutin del norte y Yeryomenko del sur a rodear las fuerzas de Paulus. En pocos días, ambos ejércitos soviéticos se unen. Paulus está rodeado entre el Don y el Volga sin poder moverse. El 23 de noviembre envía un mensaje a Hitler. Alto secreto, Mein Führer. Estamos casi sin combustible. De hecho, solo tienen reservas para desplazar sus 100 tanques restantes 30 kilómetros. Pero las líneas alemanas más cercanas están a 50 kilómetros. Hitler pide a Richthofen que organice un envío aéreo. Durante 70 días, a pesar de los riesgos, 95 toneladas de materiales, munición, alimentos y combustible se entregan a diario. Pero no es suficiente. Un ejército de 270.000 hombres necesita 7 veces más. A su regreso, la Luftwaffe evacúa a 25.000 heridos. En el bando soviético, los heridos son evacuados periódicamente a través del Volga. La mayoría son enviados a Bakú, donde son atendidos en los hospitales construidos durante el conflicto. En los 4 años de guerra, casi 500.000 de heridos son atendidos en Bakú. Hombres que escapan brevemente del infierno de la guerra antes de regresar al combate. Paulus, atrapado en Stalingrado por la nieve y el frío, se enfrenta a la contraofensiva de Zhukov. Los envíos aéreos que han demostrado ser ineficaces se han interrumpido. La falta de alimento y combustible detiene a hombres y máquinas. La odisea dura más de un mes. Los soviéticos, por su parte, no se enfrentan a escasez alguna de alimento, combustible o municiones. La situación de Paulus es desesperada. El 31 de enero de 1943 se rinde, con parte de sus 24 generales y de los 110.000 supervivientes restantes de su ejército, seguidos 2 días después por los últimos combatientes. Hitler acaba de ascenderlo a mariscal de campo, quizá con la esperanza de que se suicide. Nunca antes se ha capturado con vida a un mariscal de campo alemán, pero Paulus prefiere rendirse. Los alemanes no tendrán la oportunidad de avanzar por el Cáucaso de nuevo. Nunca volverán a ser una amenaza para Bakú, que, a pesar de la disminución de su producción de petróleo casi a la mitad debido a las reubicaciones, seguirá enviando al Ejército Rojo hasta 1.300 kilómetros de vagones cargados de petróleo para la mayor batalla de tanques de la historia en Kursk entre julio y agosto de 1943. Bakú, a salvo de peligro, recibe la visita de algunos personajes famosos. En noviembre de 1943, Stalin lo atraviesa junto a sus aliados en su camino a la conferencia de Teherán. Se rumorea que antes de partir, insiste en visitar la cárcel de Bailov, sin duda, para recordar su turbulenta juventud. De Gaulle lo hace en noviembre de 1944 de camino a Moscú para reunirse con Stalin. Durante una escala de 24 horas, es invitado por las autoridades locales a descubrir los tesoros de la ópera de Azerbaiyán. Seis meses más tarde, el 9 de mayo de 1945, toda la ciudad celebra el anuncio de la rendición de Alemania. Por su población, Bakú merecía la salva de cañonazos que Stalin concede 8 días antes a sus 4 ciudades heroicas:
Leningrado, Stalingrado, Sebastopol y Odessa. Bakú evita el destino de estas ciudades mártires y contribuye considerablemente a la victoria, ofreciendo a la causa común su petróleo y la vida de su gente. Todas las familias lloran la pérdida de un padre, un esposo, un hermano o un hijo. De las 700.000 personas de Azerbaiyán que se alistaron al ejército, 400.000 nunca regresaron. Pero, desde los soldados del frente hasta quienes se quedaron tras las líneas, pueden consolarse con el hecho de que, sin la sangre negra de su tierra, la Unión Soviética y sus aliados en Occidente no habrían ganado la guerra. En ese momento pueden imaginar un futuro más seguro. Pero imaginarán que 50 años después recuperarán su independencia impulsados por un preciado momento durante la Primera República de Azerbaiyán entre 1918 y 1920 y que su país será finalmente libre para gestionar su preciado recurso por su cuenta.